Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un video más en el canal. En esta ocasión les traigo un video, tal vez en un formato un poco diferente a como los traigo habitualmente, que son los decks de TCG. En esta ocasión les traigo el formato digital para la receta del deck. Es mi receta del top 16 del Nacional de México. En general una experiencia muy agradable. Al final terminé perdiendo por cuestiones que salieron de control de la suerte del oponente. Pero pues bueno, pasan cosas así en el juego. Últimamente lo he agarrado de manera más madura, entonces por eso tampoco me molesta tanto. Pero pues les quiero traer la receta de manera digital porque una receta 100% creada por mí, en el sentido de que obviamente agarré inspiración de mi receta del YCS anterior, que agarró inspiración de otra receta. Sin embargo, para el nacional, este era de los peores decks que podías jugar, en el sentido de que solo podías jugar Mitsurugi si querías ganar, el Mitsurugi Reysol. Entonces, tuve que hacer esta receta porque no quería jugar el Reysol. Entonces me parece interesante comunicarles más o menos cuál fue el proceso de creación del deck. No fue tan arduo en ese sentido, tardé tal vez como una semana y media en armarlo. Y en el sentido de que estuve probando cosas, o sea, no es más que eso. Y pues bueno, empecemos con el video. Si no son de videos largos, pues por eso está bien que ya esté en digital todo. De esa manera pueden ver la receta completa. Personalmente no les recomiendo tantísimo jugar este deck si tienen, ya sea el Malice puro o el el Mitsurugi Reysol, así le decimos en general aquí en México. Pero pues si les interesa jugar con los Field Smith, pues me parece interesante que vieran el video completo. Les voy a explicar más o menos todo lo que fue. Empezamos con la receta, fueron 2 Dormouse, White Rabbit, Chessy-Cat, la Hare, 2 Underground, la Gold Sarcophagus, Terraforming, la MTP con la GWC. Ahora te explico el porqué de cada carta hasta cierto punto. De los Field Smith fueron 3 Engravers, un Lacrima, una Lurry, 3 Tracks y pues la Paradise, que es el Brick. Y de ahí en fuera tenemos 20 Hand Traps, que justamente el objetivo del deck era jugar 20 Hand Traps, porque si quieres poder combatir con lo que es el Mitsurugi tienes que robar 3 Hand Traps a fuerzas. Entonces tienes que robar una hand trap fuerte y 2 hand traps pequeñas para poder intentar ganarle. Por eso quería jugar un deck con 20 hand traps, y justamente lo que era el Malice tenía problema de que no podía jugar Baylor porque estabas jugando Impulse y decía que las cosas fueran incómodas. Y al jugar Mitsubishi era la mejor opción, tuve que haberlo hecho sinceramente, era ganar fácil el evento con ese deck. Sin embargo, decidí hacer la ruta hipster y no jugarlo por cuestiones de la vida. Después de eso, pues del side deck, cosas, ahorita les voy a explicar qué onda con el side deck. Estuvo bien, no me hizo falta nada, la verdad es que el side deck funcionó como siempre. Y el extra deck es muy genérico en el sentido de este deck, el que utilicé en el YCS, creo que es exactamente el mismo si no me equivoco. Entonces no hay mucho que explicar en ese sentido, pero pues ahorita les explico todo. Empezamos un poco con los ratios de lo Malice. Al inicio de lo que era el deck, había empezado a jugar con lo que era solamente una Underground, incluso ya a jugar, sin Terraforming y con solo la GWC. De esta manera estaba el deck formado. Y el problema de eso es que sentía que la Mulcharmy me estaba pegando mucho a lo Fiend Smith y también sentía que tenía poco contacto con lo Malice. Entonces me gustaron mucho estas dos cartas. Principalmente mi temor principal era meter a Terraforming, dado que es un formato de Droll, como sabrán. Entonces jugar Terraforming era un poco peligroso. Sin embargo, me di cuenta que mi deck no le afecta jugar Terraforming en algunas situaciones, en el sentido de que puedo hacer Terraforming y si me hacen Droll, prefiero que me hagan Droll a que me hagan alguna Mulcharmy, lo cual hace que todo sea mucho más fácil para mí. Prefiero que me hagan eso y con lo Malice llegar a los Fiend Smith. E incluso luego hacen Droll al Attract. Entonces el Attract juega perfectamente bajo Droll. Por lo tanto, el Terraforming me terminó gustando mucho. Me pareció muy buena opción. El Gold Sarcophagus cumplía justamente ser la tercera Dormouse, que me hubiera gustado que existiera la tercera Dormouse. Era mucho mejor tener tercera Dormouse a cierto punto. Pero también lo que cumplía era mucho ser una carta tipo Extender, que no usara tu Normal Summon. Porque como se dan cuenta, cuando llevamos tantas Mulcharmys, cuando empezabas, había veces que justo empezabas con Mulcharmy, Tract y lo que era el sarcófago. Entonces estaba bien que en vez de eso fueron a Dormouse, en el sentido de que prefería el sarcófago, dado que la Mulcharmy era una normal summon que me podía evitar el Nibiru. Ahorita les explico el porqué de eso, porque es lo que más o menos cuál es el combo final del deck. Y pues sí, eso fue lo Malice. Otra de las cosas que pasó también era la intención de intentar quitar la GWC o solamente jugar una de las dos trampas. El problema que tenía es que al quitar la GWC al deck le quitas demasiado poder. Justamente como no estoy jugando 3 Hares, no es fácil poder remover las cartas Malice del cementerio, y la Hare casi siempre es una carta que solo conservo en la mano para poder buscar con la MTP, y en ese sentido no la logro conseguir en la rotación normal. Es decir, en el combo normal no logro obtenerla en la mano, es difícil obtenerla en la mano, pero justamente la GWC evita que necesitemos la Hare en la mano y pues bueno, hace que todo se conecte de manera muy buena. También el ganar puntos de vida era muy importante, era una win condition del deck al final de cuentas, dado que pues así funciona lo Malice. Y me pasaba mucho que contra decks muy gordos como el Regenes y todo eso, como pegan tan duro y tú te bajas puntos de vida, era importante tener puntos de vida altos para que justo pudieras seguir activando las cosas Malice a futuro. Después de esto viene lo Fiend Smith, muy genérico, 3 Engravers, 3 Tracks, una Lacrima, un Lurry, con la Paradise. La Paradise era una carta rara, incluso pensé sacarla al side deck. Sin embargo, el Reysol no se la quita fácil, o sea, al Reysol le ganas con esto. Sin embargo, al Mitsurigi Reysol
es complicado clavársela porque justamente dado que el Murakumo te pide descartar una carta de la mano, si no conocen quién es el Murakumo, la gente de Master que está viendo el video, es este desgraciado, es una carta que te pide descartar cartas para poder activar tus efectos, entonces la Paradise se volvía una carta demasiado costosa de activar para lo poco que iba a hacer. Entonces sí entendía que era débil en ese sentido, sin embargo intentaba por eso hacer Paradise incluso las invocaciones especiales de los Razors pequeños, porque sabía que en cuanto llegara a lo Mitsurigi, esta carta quedaba muerta. Idealmente lo que quería hacer con el deck es que una vez que llegara a lo Mitsurigi no te matara y tomaras turno para que justamente no quisiera descartar carta, porque la economía de cartas en este deck es un poco importante cuando no tienes como motor andando al 100%. Después de eso, 3 tracks son importantes justo porque juegan en torno al draw, juegan en torno a lo que son las lanceas, juegan en torno a muchas cosas, y en realidad ese es un deck más Fiendsmith que Malice en ese sentido. O sea, vas a ganar siempre y cuando tengas o Fiendsmith. Puedes ganar juegos con solo Fiendsmith, pero no puedes ganar juegos con solo Malice, dado que tu motor es muy pequeño y muy débil en ese sentido. Solo una Lacrima, porque justamente tenemos muchas normal summons, en el sentido que son 2 normals, la Coneja, la Chessicat con Lacrima y Lurry. Entonces básicamente son 6 normal summons que podemos hacer ahí. Y pues llegan a remover, no hay mucho problema. Justamente lo Malice es lo como el late game. Ambos motores se complementan mucho. Si le pegan a un motor, es difícil que le peguen a otro motor en el duelo. Entonces por eso es que los motores me gustaban mucho juntos. Y pues sí, esa fue la decisión de jugar todo lo Fiendsmith. 3 engravers porque Kai siempre quiere hacer Tract, Lurry, después invocar a Necroquip para con el engraver robar una carta y quedarte dentro del juego con eso, no perder muchos recursos. Yo le llamo la Engage esta cosa. Y notarán que justamente los Bestials están de Sidex en esta receta. El problema de los Bestials es que justamente a ninguno de los dos decks les gana. Un Bestial bien colocado tal vez puede ganar a Mitsurigi, sin embargo al Malice no les hace absolutamente nada, tienen que pasar cosas muy raras. Y además el Lubellion ahorita no era muy bueno yendo segundo. El problema, antes lo bueno de Lubellion es que el deck para la YCS al menos, que todavía no está de lo Mitsurigi a tanto poder, que de hecho me gustaría tal vez enseñarles un poquito la receta, que si no me equivoco es esta. Para el YCS se darán cuenta que había muchas maneras de tener justamente a lo que era el Duo Drive. El objetivo era tener al Duo Drive y de ahí justamente con el Lubellion poderte quitar lo que era el Detonator con el Drewsgrim. Era la manera más sencilla de quitarse el Detonator. Entonces el problema de ahorita es que justamente como no solo te dejan Detonator, te están dejando lo que es lo Mitsurigi. Es muy difícil que el Lubellion conecte. Aún más cuando tienes que descartar el Lubellion y tienes que descartar una carta extra para poder buscar un Bestial, que justamente ya que descartaste carta, o incluso lo puede ver como que la urgencia de que busques el Bestial, y pues bueno, no vale la pena. Entonces eso le quitó mucho poder al motor Fiendsmith con la Tract, es decir, la Necroquip probaba pocas veces en el duelo. Sin embargo, me dio flexibilidad de meter más hand traps porque justamente no había manera de que cupieran los Lubellions con todas las cartas que había dentro. Tal vez ahorita podemos hablar de 2 cartas que justo están aquí junto, que creo que lo vamos a hacer de una vez. Esas 2 cartas eran espacios de Lubellion. El problema es que no cabía todo el Lubellion, incluso pensé jugar solamente 2 Lubellions y no era tan cómodo, no lo veía tan seguido. Luego la Regain se trababa, luego como tenía el Baldrake, como que era difícil buscar las cosas en general Bestial, entonces estaba un poco complicado. Me decidí jugar estas 2 cartas porque intencionalmente, más bien pensaba usar 22 hand traps, sin embargo me estaba dando cuenta que yendo primero el deck es demasiado frágil. Siguiendo primero, solo robas una normal summon y te hace Mulcharme y perdiste. O sea, si solo robas lo Fiendsmith y te hace Mulcharme, muy probablemente vas a perder. Entonces, estas 2 cartas justamente aseguraban, tanto la curva de Red, quitarse las Mulcharmes, quitarse lanceas, quitarte cartas en general muchas. Y la Triple Tactics es una carta que justo dado que te tiraba Mulcharme, había veces que decidía seguirme con el combo, baitear las Blossom, intentar robar 2 cartas para robar el Droll, e intentar así como que sellar el duelo contra Mitsurigi, que es importante justamente el Droll. Corva de Grave también funcionó mucho porque contra lo Mitsurigi no es una carta muerta, ni contra lo Razor puedes llegar a poder clavarlo de manera un poco rara. A veces cuando tributean a Mitsurigi no tiene forma de revivirlo. A veces Detonator para reinvocarse del cementerio vale la pena destruirlo. Entonces por eso me gustó bastante la carta y al final de cuentas fue muy buena carta. Hubo veces que empezaba el duelo y la robaba, entonces era GG, 100% seguro. Casi siempre quitaba Fugaros con esta carta. Cualquier otra carta que me echaran al deck no le hubiera tantísimo como la Fugaros. Entonces, pues bueno, buenas selecciones. De ahí fuera bien 9 cartas que justo son contra el Mitsurigi. De hecho, el deck está armado para poder vencer el Mitsurigi juego 1. Una vez que le ganas a Mitsurigi juego 1, la verdad es que ganar estos dos es un poco más sencillo, dado el side deck que llevamos, que son los Bestials con tantas hand traps, por así decirlo. Pero realmente casi era... No tienes que hacer muchos side deck. En general, el deck está armado contra Mitsurigi. Entonces, pues obviamente las 6 Full Moon Charmies con los 3 Drolls. Podrían preguntarse si no conflictúan mucho estas cartas. Un poco sí, sin embargo son necesarias, ¿no? Necesitas poderle clavar una de esas 9 hand traps al maldito Mitsurigi para poder detenerlo. Si no logras clavar una, cada vez siempre quieres robar 2 para poder clavar una de las 2. Entonces, por eso es importante llevar las 9 cartas. Sí conflictúan mucho entre sí, en el sentido de que el Droll luego con la Moon Charmies
raro de usar. Sin embargo, también dependía mucho de que luego, por ejemplo, contra White Forest llegaba a activar Purulia, robaba un par de cartas, y una vez que veía que su punto crítico del combo iba a empezar, prefería tirar el draw, dejar de robar y dejar ese campo a la mitad porque ya había robado lo suficiente, ¿no? Que sería un Impermanence con Lothian Smith, Sarcófago, etcétera, etcétera. Entonces, me gustó mucho en el sentido de estas cartas, muy buenas, y justamente sidearlas no fue complicado. El draw, pues obviamente con Temetsuri era importante. 3 Ash, 3 Bailer, 3 Impermanence era muy muy importante para este deck. Justo este deck lo estaba jugando solo para jugar la Bailer, que sentía que era una carta que la gente empezó a faltarle mucho al respeto. No sé, por ejemplo, pasaba mucho que sentían que una vez que, no sé, que hacía el draw, por ejemplo, el Ice Rise iba a invocar especialmente el Stars del deck. Entonces era importante tener una carta que pueda tener el Ice Rise. Ya no se detiene el Duo Drive hoy en día, se detiene el Ice Rise. Porque en caso de que te hagan un Ice Rise y te logren conectar el Star, perdiste el juego si hiciste draw, porque te ponen la cross de baja de Detonator y es exactamente lo mismo. Entonces era importante justo jugar Bailer, porque como le pegaban a la consistencia del deck en la forma de los Sword Souls pequeños, por así decirlo, de los Sword Souls, de los Razors pequeños, perdón, era importante justo de tenerlos chiquitos para intentar rezar que no tuvieran más. Entonces era importante eso, también era importante hacerles Purulia y que se comprometieran a empezar a jugar con los Razors y poder tirar a Bailer y que tuvieran que jugar más cartas para que tú robaras más cartas. Era importante eso de ahí. Entonces estas cartas eran indispensables. Obviamente el Ash Blossom tal vez era una carta un poco débil en ese sentido. Contra el Malice incluso llegar a sacarla en algunos duelos, pero pues era importante justo para el primero que no te crean ninguna Mulcharmy. Contra los Flamesmith es una carta bastante potente. Contra las Cosmic Tsurugi a veces funciona bastante, depende mucho de la mano del oponente, pero pues en general sí. Después los dos Nibiru's fue la carta que tuve que bajar. Se darán cuenta que es la única hand trap que no puede tirar dos el mismo turno, y eso es un poco relevante en el sentido de que ahorita no esté tanto impacto el Nibiru, porque el Malice lo esquiva fácilmente, el Razor lo esquiva de manera muy sencilla. O sea, si tú robas Nibiru Impermanence contra un Razor, perdiste. No hay manera de que puedas esquivar eso porque el Star Razor entró en la ecuación. Sin Star Razor, antes era fácil porque justo la Impermanence iba contra el Duo Drive y el Nibiru era seguro que iba a resolver. Pero como está el Star Razor, el campo llega ya de manera muy sencilla. Entonces, por eso Nibiru no era tan impactante y justo prefería robar al Nibiru con las Mulcharmies a robar Nibiru sin Mulcharmy. Entonces, por eso tuvo que estar a 2. Se rifó bastante en el sentido de que, bueno, cuando lo necesitaba, estaba, y cuando no lo tenía, realmente no lo necesitaba, ¿no? Como que no iba a cambiar el duelo en general, entonces bastante buena carta. Después ya les platiqué las dos cartas, los dos bricks del deck. La NTP es importante para el deck porque hace que el motor Malice tenga algún sentido, una disrupción. No es suficiente dejar los links Malice, tienes que justamente dejar esta carta para que sea la disrupción fuerte. Es la carta que te ayuda a matchups hasta cierto punto de stun, es la única carta que se dan cuenta que tengo para que te puedan quitar backrow, por así decirlo. Entonces es una carta un poco peligrosa de sacar, incluso había veces que no la sacaba porque el oponente jugaba Chaos Angel o cartas así. Y es la única carta que te puede zafar de esas situaciones. Entonces, bueno, la Impermanence también, pero pues entenderá que la carta buscable que te salva de esas situaciones. Después de eso viene el extra deck. Cada carta en general tiene mucho que ver. O sea, es precisa para lo que funciona. El Lingurio, porque luego es hacer a Malice, mandar al cementerio, negar trampas incluso. El Lizard es muy importante porque justo es tu conecta entre lo Fiendsmith y lo Malice en late game. Como pierdes todo lo Malice en cementerio, o sea, todo lo Malice en cementerio, con solo un Engraver en cementerio y tu normal summon de tu Mulcharmy haces el Lizard, el cual no lo pueden negar con una Impermanence para remover la Malice. Entonces empiezas a generar muchísimo recurso ahí. Y P, SP son las cartas principales de la baraja. Realmente el campo final del deck, creo que nunca les mostré los combos, pero cae siempre es dejar, o sea, robar como 6 cartas, colocar un par de cartas y dejar la IP en campo con muchas cosas para generar follow-up. Esta carta es importante porque justo SP en turno del oponente es algo que a la gente luego le cuesta quitarse. Es una carta que juega bastante bien en torno a algún tipo de cartas como Nibiru, porque puede hacerla muy fácilmente con el token en este deck. Entonces era la carta principal de la baraja, por así decirlo, junto al SP. Incluso llegué a pensar en jugar 2 SPs, sin embargo era complicado porque preferí meter otras cosas que les voy a decir ahorita. Las 3 Malice, que son por lo único que juego lo Malice, son las cartas que siento fuertísimas. Cada una es muy fuerte en su aspecto. Esta para hacer los combos, esta para el late game y esta obviamente para sellar los duelos a final de cuentas. Son la razón por la que juego lo Malice con Fiendsmith. Si no fueran por los links, lo Malice no serviría para nada en este deck. Después de lo Fiendsmith, pues bueno, es el Requiem, consecuencia con Close Moon, con Abao, con Necroquip, con Desirrae. Abao importante para el combo, es la carta que justamente te genera mucho grind en ese sentido. Que siempre quieres dejar IP con Abao, es como lo que buscas. La Abao te permite hacer unas jugadas extraordinarias en contra del Nibiru, que me han pasado bastantes veces. Que no sé, dejas Desirrae, te mete en la secuencia y empiezas a hacer todo el combo Malice. A final de cuentas terminas reviviendo al Desirrae con la Abao para poner la secuencia equipada. Muchas cosas divertidas hace. Y por último, estas dos cartas que en verdad se ganaron el MVP en los dos torneos que he jugado.
Son cartas impresionantes en lo que hace en este deck principalmente, dado que justo juegas lo Fiendsmith, que es lo Luz, y lo Malice, que es lo Dark, y justo siempre tienes un Fiendsmith y un Malice en el campo, entonces siempre puedes usar cualquier Charmer que quieras. Ambas Charmers son potentes, la Dark es la más potente de las dos, dado que puedes hacer en el Mirror Match e invocar especialmente cartas del oponente Malice para empezar a hacer tus combos Malice. El sentido que sabemos que Red Ransom, con que llegues a Red Ransom, llegas a todo lo Malice. Entonces, justo en el Malice, perdón, en el match del Malice, puedes llegar a la Dark usando la Necroquip con los Fiendsmith. Entonces, eso hacía que fuera una carta muy atractiva para mí. Muchas veces me pasó que era como el Lancea Check, incluso era el Impermanence Check, e incluso era la carta contra la Dominus Impulse, porque en caso de que viera que tenían trampa en el cementerio y era un Malice, muchas veces invocaba a la Dark solamente para que le hicieran la Impulse y tuviera el efecto para buscar una de las Malice pequeñas a la mano. Quitar la Impulse no genera tanto recurso negativo porque justo la oficina no usa tu normal summon, buscar Dormos y de ahí seguirse con todo lo que son los extenders que tiene el deck. Carta genial. La line era importante porque justo pensé en quitar en algún momento, dado que el Razor ya no estaba tan fuerte. Antes era más divertida porque con el Detonator a 2 o lo que estuviera, reías fácilmente Detonator. Ahorita justo el problema es que como no había tantos Detonators en cementerio, la gente lo cuida mucho, no era fácil de revivir, pero en matchups contra el Blue Eyes, revivir al Spirit es un sellador de juego porque le niega sus cartas en cementerio. En matchups contra el Malice, me llegó a pasar muchas veces que llegué a revivir las lanceas del oponente y empezaba a hacerle lancea infinita. O sea, no podían hacer nada que la lancea y los Fiendsmith se come el juego al final de cuentas. Entonces, muy importante por eso. No es la mejor estrellarse, dado que no buscas nada padre. Puedes buscar, creo que a la Crima, sin embargo, haciendo más de la Crima no lo más atractivo. No puedes buscar al Engraver, que sería el chido, pero se ganó su lugar, muy buena carta. La Dark también era importante porque contra el Mitsurugi lo que apuntaba a hacer yo casi siempre era limpiar campo, poder plantar la Dark, revivir su Murakumo y realmente raptar el Murakumo y quitarlo del juego, ¿no? Porque sé que aunque plante lo Malice en el late game, si logran revivir el Murakumo, perdiste el juego cada vez siempre. Entonces la Dark era solo para raptarlo, empezar a quitar de recursos, haciendo que descarte cartas, pues quedarme con su carta que juegan a uno habitualmente, lo cual pues hacía que el deck fuera muy bueno contra este deck. O sea, en verdad este deck diseñado así tiene muy buen macho contra Mitsurugi, que es justo lo que buscábamos. Después de side deck, un side deck muy normal en el sentido de las 9 cartas que son las 3 Mulcharmis Meowls con las 3 lanceas, porque justamente se darán cuenta que el main deck está muy débil contra el Malice. No traemos ni Dominus Impulse, no traemos la Meowth, no traemos Ghostbane, no tenemos este tipo de cartas contra el Malice. Entonces, pues justamente de side deck casi siempre quitaba los Droles, casi siempre quitaba lo que eran 3 bricks del deck, que era el Paradise, la MTP, que justo contra el Malice no es tan importante yendo segundo. Y a veces quitaba lo que fueron Attract, a veces la Colva de Grave, porque no importaba que me hicieran lanzar la Triple Tactics. Y metía pues lo que tienen sido todas esas cartas. El Droll lo quitaba contra el Malice, no funcionaba para nada. Entonces metía 9 Mulcharmis con las 3 lanceas, casi siempre robas lanceas con eso. Y las Solemn Warnings para ir primero en cartas muy importantes. Es la única carta que le pega al Mitsurugi, porque justamente si te logran hacer el ritual con la mágica, perdiste el juego. Entonces necesitas evitar que hagan la mágica de ritual, que justo la Solemn Warning ayuda a eso. Evita las invocaciones, muchas cosas bien hace esa carta. La verdad es que siento que es muy buena ahorita y creo que el futuro se pone mejor conforme los formatos avancen. El problema es que justo la Strike no tiene lo que son las mágicas Mitsurugi, entonces era importante por eso esta carta. Después los viste, los sacamos a side deck porque al final de cuentas eran cartas contra el Malice también. Yendo primero, obviamente metías todos los Beasters contra los Malice, porque llegó a haber juegos incluso donde solo robaba la Regain, dejaba la pura Regain porque me breakaba contra Malice es win condition, o sea, no se la pueden quitar fácilmente. Dejaba Regain y no podían jugar Regain con una hand trap, evitaba que hiciera cualquier cosa. Entonces empiezas a generar mucho recurso, los pones en jaque. Muy buena carta. Por eso también se fue a side deck. Prefería robar Regain sola en juegos en los que aseguraba ir contra el Malice que robar Regain en juegos que fuera contra el Mitsubishi sola, que sé que nunca van a remover ninguna carta, entonces estaba una carta muerta. Y me gustó bastante. Cae siempre los dos Beasters entraban de side deck yendo segundo. Cae siempre yendo segundo, quitar estas dos cartas que hay abajo. La GWC no me gustaba quitarla porque les digo, es la carta que tenía como el máximo grind game. Y pues es una carta que a mí en general me gusta mucho, así que puedo jugar de manera muy cómoda. Y metía a los dos Beasters, Cae siempre era como lo ideal. Esta carta, les repito, a mí me parece muy buena. A mí me hace jugar de manera muy cómoda, me hace tener como seguros anti-Nibiru, lo cual es importante en este formato. Hace que puedas tener unos checkpoints contra Nibiru, como les platico. Y pues los puntos de vida siempre les digo que es muy agradable. Por eso siempre quitaba acá siempre la MTP, que la GWC. Creo que la GWC solo la quité una vez, cuando de una manera, no sé, se me ocurrió medio duelo. No fue tan buena idea en el sentido que creo que ni pasó nada, pero Cae siempre les digo, los dos vistas entraban por esas dos cartas yendo segundo. La Paradise la quité mucho yendo segundo, que antes no lo hacía. Sin embargo, ahorita justo como contra Mitsurugi no es tan buena. Y contra Malice tampoco es win condition. Pues bueno, la quitaba. En realidad solo está para que tu motor Fiendsmith sea muy fuerte yendo primero. En general, esa es la receta del deck. Les digo, me gustó bastante cómo quedó. La sentía muy cómoda en ese sentido. Las manos casi siempre son de 3 hand traps con lo que viene siendo lo Fiendsmith. Tal vez podamos hacer una mano de prueba si no me trolea el deck.
Por ejemplo, manos así no estaban mal, ¿no? O sea, son cartas, o sea, digo, ahorita parte pasó divertido, pero eran manos así comúnmente que eran las 3 hand traps con tu carta, tu normal summon, por así decirlo, que en este caso es una curva de Grave, con lo que viene siendo lo Malice. Y en este caso, como nadie jugaba cosas contra lo Malice de main deck, o es difícil jugar Lancea, cada siempre se resolvía a Dormouse, por ejemplo, hacía ese efecto. Déjenle bajo el volumen, porque siento que está muy alto el volumen. Está. Cada vez siempre hacía pasar este tipo de situaciones, me negaban la Dormouse y en ese caso no era nada importante, hasta intentaba no tirar la curva de Grave porque prefería hacer normal summon de la hand trap y llegar a lo que viene siendo el motor Fiendsmith. En general con el motor Fiendsmith de rotación vas a ganar cualquier duelo. Les digo, conquisté Dormouse en cementerio, con el Lizard logra sacarla después en el late game del cementerio y pues sí, cae siempre el campo que dejaba es este. Que parece un campo estúpido, sin embargo no era tan malo en el sentido de que es solamente el IP Mascarena apuesta, sin embargo, es lo que te asegura luego sobrevivir contra el Omitsuri, porque justo el link que hace invocar que el SP, como está protegida de destrucción, es un poco difícil de quitarse, y dado que tú decides cuándo quitarla, está padre porque había veces que robabas muchas Mulcharmis y justo preferías como que la SP guardarla de manera inteligente para poder quitarla y poder clavar la Mulcharmi y poner como en jaque el juego, y pues bueno, en general era muy buena destrucción. Cae siempre este era el campo que dejaba. Algo importante a notar es que si no tenía manera de invocar o dejar un cuerpo extra en el campo, era muy importante hacer efecto de la lágrima en el standby para invocar el cementerio, porque como les platico, había tantas Mulcharmis en mi deck que justo era más importante que el oponente no me hiciera ext de acción principal y yo no tuviera forma de activar la IP Mascarena. En caso de que me hiciera ext y me quisiera negar la IP Mascarena, siempre encadenada IP Mascarena activar efecto del Requiem. Digo, si tenían la Shorson, pues nos íbamos a la mierda. E incluso aunque no quedara la Paradise, que idealmente quieres que quede la Paradise, ¿no? En vez de que te fuercen la IP Mascarena, invocas la Crima, mandas Paradise, esa es la SP. Kai siempre lo que hacía era justo llegar a esto, igual invocar a la Crima. No se puede activar el efecto de la Crima, pero pues sí podía hacer la SP. Y con tus hand traps, lugar de defender, porque justo como tenemos las Mulcharmis y los Drolls, era difícil que te ganaran en un solo turno. Entonces, eso era importante con el deck. Era como el combo principal en cierta forma. Estas son manos muy comunes, les digo. Lo Fiendsmith también era importante porque justo con tanta Mulcharmi había maneras de quitarte lo Fiendsmith. Por ejemplo, me hacía Mulcharmi en lo Fiendsmith, dejaba solo el Requiem y se dio turno. Y en turno oponente pues ya hacía Requiem y tiraba las dos Mulcharmis de la mano y sobrevivía porque era difícil jugar contra dos Mulcharmis en general en el torneo. Y además con lo Fiendsmith en rotación casi siempre ya tienes mucho late game. Entonces era bastante fuerte en ese sentido. Casi siempre les digo, de side deck yendo primero, pues sacaba las 6 Mulcharmis, a veces quitaba los Impermanents para meter Solemn Warnings, porque también, como era un nacional mexicano, a la gente le encanta jugar Evenly Match, Lightning Storms, Feathers, Dorsters, entonces prefiero tener cartas que pueda robar Hand Traps, que justamente son las Bailers, que justo como en el turno lo oponente empiezo a robar un poco de cartas, luego dejo la Necroquip, todo eso. Prefería tener justo las Bailers para robarlas, en vez de tener muchas Impermanents con lo que vienen siendo Solemn Warnings. Y pues sí, en general, ese es el combo. No sé, no me está saliendo mucho el combo ahorita. Les digo, es un poco difícil luego obtener. Estas son manos comunes, les digo, o sea, son bien normales ver este tipo de manos. Igual manos así era común de hacerlo. Aquí, pues, por invocar normalmente a la Chessie, hacer el MTP, remover, buscar la Har y ver si pasa la Chessie. En caso de que no pase la Chessie, pues ya puedo hacer Special Summon de la Har y seguirme con lo Fiendsmith, como les explico. O sea, aunque parezcan malas manos, en realidad son bastante jugables, ¿no? No sé, les digo, aquí simplemente es activar esto, buscar. Y en caso de que llegaran a negar esta búsqueda, no pasa mucho porque hacemos normal summon de la Mulcharmi o del Droll, lo que ustedes consideren que sea mejor. Y podíamos perfectamente dejar lo que bien sea como Fiendsmith, pero justo la Har era importante en este deck porque hacía que este tipo de situaciones pudieran pasar, hacía que esta carta ya fuera starter, es decir, no era tan brick como antes lo era, que realmente nunca fue el brick pesado era GWC, pero pues aquí lo padre es que podía hacer justamente la Hare, removerla, robar dos, efecto de la Hare la invocabas, bueno, la agregas a la mano, y ya puedes pues, remover la trampa del cementerio para invocar la Hare o la misma Chessie, entonces llegas a lo que viene siendo como Fiendsmith, incluso llegó a haber ocasiones en lo que prefería hacer primero primero lo Malice y después lo Fiendsmith, dado que igual el Nibiru estaba muy común en todo esto. Y pues luego las lanceas prefieres que se lo hagan a lo Malice y que pase lo Fiendsmith. Entonces, esas son cosas que pasan. Les digo, creo que sigue sin salirme el combo completamente aquí. Este es el combo que siempre que buscamos hacer. Estos son el tipo de manos, les digo, que el deck está diseñado a hacer. Cae siempre aquí era hacer... les voy a hacer el combo, que yo creo que ya es buena altura para hacérselos, nunca se los hice. Lo que siempre quiere hacer es hacer un par de checkpoints. Digo, evidentemente creo que la gente, no es por sonar, ¿cómo decirlo?, engreído o lo que fuera, pero mucha gente ya sabe que yo no juego el César, entonces tristemente este checkpoint contra gente que me conoce no es fácil o no sirve hacerlo, pero casi siempre cuando estás jugando contra un jugador que no te conoce, al hacerle esta parte que es la Necroquip con lo que viene siendo el Engraver en cementerio, siempre regresamos Lurri, aquí la gente tiene que tirar Nibiru, un jugador bueno, porque a final de cuentas no puede
no puede arriesgarse a que haya César. No juego el César porque al final de cuentas pierdo muchos cuerpos al hacer el César aquí y intentar seguir con lo Malis. Esto genera una ventaja enorme si no me hacen aquí Nibiru, porque justo, les digo, no pasa tan seguido conmigo porque la gente ya sabe que yo juego este deck, pero casi siempre lo que hacía aquí era el de Sirrae. Bajaba de Sirrae en posición de defensa. Bueno, eso es irrelevante realmente. Y de aquí me sigo con lo Malis, ¿no? En realidad, si niegan la Dormouse o no, es irrelevante a nuestros términos. Supongamos aquí no la niegan para hacer el combo de fantasía. Siempre iba por la White Rabbit. Coloco la GWC, que a final de cuentas es la mejor carta que puede tener el Nibiru. Y aunque les digo, aunque aquí hubiera Nibiru, no era tan feo. En el sentido de que había muchos handtraps para defendernos. A veces teníamos más cosas Fienset para extender. A veces teníamos la Hare, por ejemplo. Todo este tipo de situaciones. Pero aquí estamos suponiendo que no hay Nibiru, les digo. Hacia la Red Ransom. Aquí hacemos el combo de fantasía, que siempre es buscar la que es la Underground. Y después esta es la SP. Por eso les digo que yo quería jugar mucho 2 SPs. Porque para el combo es importante hacer SP para poder remover la Red Ransom. De ningún otro link que pueda hacer ahorita esa situación. Además de que aquí es otro checkpoint para el Nibiru, ¿no? Aquí la Red Ransom. Removíamos a lo que viene siendo la Chesigato. Y efecto de la Chesicat. Invocamos especialmente a la Chesicat. Y este Underground, como ya está este anti-Nibiru, por así decirlo. Entonces, este Underground siempre lo removía con la Chesicat, ¿no? Entonces, efecto de la Chesi. Removemos Underground, robamos 2, robamos más handtraps. Lobar Blurry es padre en estas situaciones porque justo puedes llegar a la BAO, descartarlo y robar aún más cartas. Entonces aquí siempre es la Binder. Esto de aquí que viene de campo es lo más normal del deck. Entonces Binder, por ejemplo, aquí le di remover, realmente no quería remover. Puedes remover la Dormo si no has hecho su efecto. Ahí perfectamente, creo que no hemos hecho efecto. Efecto de la Dormo, se invoca especialmente. Siempre aquí, una vez que estábamos en esta situación, era muy seguro que el oponente no tuviera Nibiru. Entonces aquí hacía la jugada más greedy, que es revivir a lo que fuera. Cae siempre la Chesicat para ganar más puntos de vida. Y la Binder para robar carta y resetear lo que viene siendo la UWC. Entonces, robaba carta, les digo, robaba las handtraps, más engravers que descartar, no pasa mucho. Reseteo, aquí cae siempre lo que dice la GWC, la otra se queda en el deck. Y después de esto, como tenemos tanto material, vamos a terminar haciendo el Lizard. Entonces, siempre llegar a la BAO, aquí, quitarse la Binder del campo, no te gusta tener en el campo. Llegar a la BAO. Efecto de la BAO. Ahorita como tenemos el Lurry, es en serio combo de fantasía. Descartamos para invocar especialmente el cementerio de Sirrae. Por eso nunca le equipamos la secuencia. Efecto de Lurry se invoca especialmente. Hacemos efecto de la secuencia para equipar el de Sirrae. Y les digo, en realidad este combo está muy duro porque solo con Nomalis, ¿no? Solo fue una normal sumo Malis. Se dieron cuenta que ni siquiera tenemos que activar el efecto de la Dormos. A final de cuentas, como la Ransom te conecta todo, con que tú ya una normal sumo Malis, incluso lo Hare, llegas a exactamente lo mismo. Entonces, aquí cae siempre hacia la IP Mascarena. Sin embargo, luego prefiero hacer primero el Lizard porque me prefiero quitar los monstruos. Sucede mucho que el Lizard no le puede cambiar ataque a la IP Mascarena. Entonces, no puede hacer IP Mascarena y solo Lizard para robar carta. Aquí siempre hacía efecto, lo removía él para cambiar ataque a lo que fuera. Y pues por efecto robó carta. Y el campo final terminaba haciendo este. A veces quedaba la Red Ransom en el campo porque no me daba el cuerpo extra para hacer el Lizard. Pero el campo más normal de ver era esto. Que solo es una carta colocada. Casi siempre eran 6 o 7 en mano. Con todo lo que viene siendo follow-up. Pero lo bueno del follow-up es que justamente aquí, cuando regresa a la BAO, sé que las cosas son muy fabulosas, ¿no? Porque en el regresa a la BAO. Casi siempre la ponía a los bordes. Y tenemos muchas maneras de poder conectar con lo Malis aquí. Yo sé que no tenemos la Hare en mano, sin embargo tenemos una manera de reinvocar a lo que es la Wildbinder y la segunda manera, que es la manera como de peligro, o más bien en caso de peligro invocar a la Wildbinder con eso. Cae siempre aquí, pues era empezar a hacer lo Malis, revivir la Binder. Aquí empezar a generar todo el follow-up de la Binder, que es remover cae siempre la Red Ransom, remover lo que viene siendo la Dormos y la White Rabbit, que son como las mejores cartas. Cae siempre la White Rabbit, la Dormos la dejo en cementerio porque se dan cuenta que no da mucho espacio para hacer el link. Pero pues también podían hacer perfectamente remover las 3 cartas. Y justo como no hemos hecho efecto de la IP Mascarena, podemos hacer efecto de la IP Mascarena aquí para quitar la Binder. No hay mucho problema, después la podemos invocar fácilmente. O también podíamos hacer la Crypter aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser efecto para invocar a la Crypter. No sé, sin llevarme a la BAU podría revivir otra cosa. Y en general empieza a pasar muchas cosas divertidas, ¿no? Les digo, obviamente aquí quitarse la BAU fue un error, pero generas mucho follow-up, tienes la negación de Sirrae contra cartas como Lightning Storm, y justo lo importante es que tienes todas las hand traps. Entonces, pues sí, así quedaba el deck. Cualquier edición no me deja rendirme. Dios mío, déjame rendirme. Ahí está ya. Cualquier duda que tengan, igual en los comentarios, con todo gusto pueden conversar. Yo creo que va a ser de las últimas veces que juegue este deck. El meta ya se lo comió, me costó mucho en Nacional en el sentido de que contra Mitsurugi, obviamente el deck está armado contra eso, sin embargo no deja de ser un matchup difícil. Entonces, pues sí, espero que les haya gustado el video. Cualquier cosa que quieran, como siempre, lo que tengan en los comentarios. Nos vemos hasta la siguiente, cuídense. Adiós.